Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y compartes lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Bueno, distinguido Jaime Granados, jefe de la división Cochón, encargado de promoción del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, distinguido Tulio Martí, Managing Partner de Grupo Arbor, estimado Alexander Shad, presidente de nuestro Comité de Facilitación de Comercio, estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de AmCham, distinguidos miembros del Círculo Élite, socios de la Cámara, amigos todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta edición de AmCham DR Talks, un nuevo canal de comunicación para conectar con nuestros socios y compartir avances en nuestra agenda institucional, mejores prácticas y tendencias en el mundo de comercio y inversión. Nuestra Cámara tiene dos prioridades institucionales que son complementarias. Primero, posicionar al país como hub logístico regional y segundo, aprovechar nuestra cercanía con el mercado más grande del mundo, los Estados Unidos, para atraer más inversión de empresas que quieren una plataforma de exportación de bajo costo y acceso preferencial. En otras palabras, el nearshoring. Esos dos objetivos, ser un hub regional de logística y una plataforma nearshore de exportación, tienen una agenda en común. Reducir los costos, tiempos, número de documentos y complejidad del comercio transfronterizo. Y precisamente eso es la agenda de nuestro Comité de Facilitación de Comercio. Si podamos reducir o mejor eliminar la fricción en el comercio transfronterizo, podemos realizar nuestra visión de ser un hub logístico y plataforma de nearshore. Pero como dice el refrán, visión sin acción es un sueño.
hay que hacer más que articular una visión, se necesita tomar acciones concretas para lograrla. Y eso es lo que queremos hacer esta tarde en nuestro evento Logística RD, motor del comercio internacional, nearshoring, hubs y digitalización. Tenemos un panel extraordinario que va a analizar las tendencias que se han producido en el contexto internacional y identificar acciones, sea políticas, medidas, procesos o inversiones, que nos permitirán lograr la visión de ser hub logístico y plataforma de nearshore y así impulsar el desarrollo económico del país. Yo soy testigo de cómo el país ha dado pasos firmes para facilitar los procesos de exportación y importación de mercancías y de las transformaciones que se han logrado en el sector, gracias a la alianza público-privada que se produce con los trabajos del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, donde 18 entidades públicas y privadas están unidas con el mismo objetivo: promover y coordinar las iniciativas de facilitación de comercio y logística con miras a potenciar la expansión del comercio internacional de la República Dominicana. Ojalá que esta edición de AmChimDR Talks contribuya al desarrollo de una agenda pública-privada de acciones que ayuden a fortalecer la logística y facilitar el comercio en la República Dominicana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Bill, por esa introducción. Gracias a todos ustedes por participar en nuestra charla, que esta vez con la nueva modalidad estamos ejecutando vía virtual. Gracias a todos los panelistas también. Mientras estábamos contemplando cuáles temas serían interesantes tocar ahora en agosto, que en mes que estamos, viendo la situación mundial, no queríamos repetir un análisis exhaustivo nuevamente de la pandemia y el COVID y cómo esto afecta la logística y el comercio internacional, sino queríamos, tomando la situación en la que estamos, mirar hacia adelante. E identificamos 3 subtemas, algunos de los cuales ya veníamos trabajando desde hace un tiempo y otros que son un poquito más nuevos, pero todos los 3 se puntualizan mucho más, se hacen mucho más importantes dado la situación que tenemos actual. Los 3 temas que vamos a estar tocando hoy, o los 3 subtemas que van a ver pinceladas en cada una de las presentaciones, son el nearshoring, o aprovechar la cercanía geográfica que tenemos a uno de los mercados o el mercado más grande de consumo del mundo. El segundo, de cómo seguir nuestra ruta hacia un hub de carga regional, que ya hemos emprendido de hace unos 3 o 4 años. Y el tercero, cómo la digitalización ha impactado o puede seguir impactando nuestro desarrollo y nuestra visión de convertir a República Dominicana en un eje logístico. Entonces, esas 3 aspectos lo vamos a estar oyendo de diferentes puntos de vista. Uno del sector público, otro del sector más bien privado y otro de una multilateral con un aspecto más regional. Lo que nos interesa es, al final de la charla, tratar de sacar conclusiones de acciones, como bien decía el señor Malamud, en estos 3 aspectos que podemos como nación aprovechar hacia adelante. Cápsulas de información y prevención ante el COVID-19. Los síntomas de este virus incluyen fiebre alta, tos y dificultad para respirar. Para prevenir el contagio, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte la cara, ojos y nariz. Tose o estornuda tapándote con un pañuelo o con el antebrazo. Mantén el distanciamiento social y evita el contacto con personas que tengan los síntomas de gripe. Si tienes sospechas de padecer COVID-19, ponte en contacto con los servicios de salud pública. Quédate en casa. Juntos podemos vencer al virus.
Un mensaje de Barrick Pueblo Viejo. Para la primera ponencia, me es grato introducir al señor Jaime Granados. Es jefe de la División de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Anteriormente fue coordinador de Comercio e Integración del BID para Centroamérica, México y República Dominicana. Previo al banco, fue director general de negociaciones comerciales internacionales del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Georgia y una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Con ustedes les dejo al señor Granados. Adelante. Gracias, William. Gracias, Alexander. Colegas, voy a subir mi presentación. Primero que nada, les diría yo que para mí esto es subóptimo. Deberíamos estar allá en República Dominicana, ¿verdad? Deberíamos estarnos pudiendo comer un mofongo con una cerveza en el malecón antes que tener que hacer esto por esta vía, ¿verdad? Virtual, que ha probado, sin embargo, ser bastante efectiva. Ha mostrado que los mensajes se pueden transmitir aun cuando definitivamente falta el toque personal, el toque cálido que a nosotros los latinos nos gusta para entrar en contacto con la gente directamente y poder tener el intercambio directamente. ¿Pueden ver la pantalla? Muy bien, ok. Entonces empezamos brevemente. Vamos a hablar, como bien lo señala Alexander, sobre las oportunidades y los retos que tiene la República Dominicana para poder realmente potenciar su habilidad logística, su habilidad productiva, sobre todo a la luz de estas grandes transformaciones que hemos estado viendo en los últimos meses, que son realmente drásticas, que son realmente transformadoras, y queremos ver precisamente de dónde venimos, qué está sucediendo para poder plantear qué es lo que viene a futuro, y sobre eso quiero dedicar algunos minutos. En primer lugar, tengamos muy claro cómo ha venido siendo la dinámica comercial y sobre todo de las cadenas de valor en los últimos 20 años. Y esto es muy rápido. En general, vimos cómo durante la década del 95 al 2005, 2007, hubo realmente un periodo de oro del comercio internacional, con crecimientos promedio del comercio mundial por el orden promedio del 10%, lo cual quiere decir que hubo años hasta de 12% de aumento del comercio, ¿verdad? Todo eso resultó siendo en gran medida el producto de esta fragmentación de la producción de mercancías, es decir, toda esta tendencia al offshoring, al outsourcing, en el que aquellas cadenas de valor que estaban concentradas se desconcentraron, se fragmentaron, se optimizaron para que parte de esos procesos se hicieran en diferentes lugares del mundo, donde la ventaja comparativa relativa de cada país, de cada región, fuera la que marcara el ritmo de donde se podía producir. A la luz de nuevas tecnologías, sobre todo de comunicación y de transporte, todo esto tenía y tiene todo el sentido del mundo. La segunda tendencia que habíamos observado, y que es en gran medida una ramificación de esa tecnología y de esa facilidad en el transporte y esa fragmentación, es lo que llamamos la servicificación de la manufactura. Es decir, cada vez un mayor contenido proporcional de las mercancías
tiene un contenido de servicios mayor. E igualmente, el comercio de servicios en general a nivel global se expande exponencialmente, de tal manera que todo esto ayuda a enriquecer también el comercio de mercancías durante esa década en particular. Y obviamente, el tercer factor que vimos ahí es un mayor contenido tecnológico de las mercancías y también de la logística asociada a las mercancías. Eso está empíricamente demostrado. Sin embargo, vimos pronto, ya a partir de la crisis financiera del 2008, que todo esto empieza a cambiar. Del 2008 al 2019, apenas el año pasado, los porcentajes promedio de crecimiento del comercio anual disminuye sustancialmente. Estamos diciendo que disminuyen al nivel de una tercera parte de lo que venían creciendo anteriormente. Es un cambio muy, muy brusco del comercio que queremos empezar a, a analizar cuál es la razón por la que esto se dio y qué es lo que podemos hacer a la luz de esto y, bueno, de los hechos que están sucediendo en este momento. Vemos aquí una proyección de lo que, en primer lugar, estadísticas de lo que venía haciendo el comercio en el cuadro de la izquierda, desde el año 2000 hasta el año 2008, que es precisamente esa época de oro que estamos remarcando en este momento y que se vio de repente traumatizada por los eventos del 2008. Si hubiéramos seguido esa misma trayectoria, vean la línea quebradita en gris que continúa. Al día de hoy estaríamos totalmente en otra realidad comercial. Sin embargo, esa situación del 2008 y la crisis que enfrentamos todos de tipo financiero vino a ralentizar radicalmente el comercio. Entonces vemos que el nivel de crecimiento anual del 2008 al 2019 fue sustancialmente menor a la que veníamos trayendo en aquel momento. ¿Qué es lo que ha determinado esa ralentización? Lo que se ha llamado el slowbalization, ¿verdad? De los últimos 10 años. Antes de empezar con la crisis actual. En primer lugar, creemos que el crecimiento económico en algunas regiones clave, como China, como la Unión Europea, disminuye a partir del 2009. A partir de ahí, lo que venía siendo mercados que consumían mucho de los bienes y servicios que se estaban produciendo, empiezan a disminuir, menos sed, menos demanda hay ahí, y consecuentemente disminuye el comercio global. En segundo lugar, la proliferación de los servicios es un evento que tiene un impacto también en la disminución, a su vez, de la proporción de mercancías que se exportan. Tiene un impacto en las estadísticas y al aumentar ellos disminuye proporcionalmente de alguna forma el comercio de mercancías y esto ha sido también caracterizado como uno de los elementos que pone en evidencia la disminución del comercio de mercancías. En tercer lugar, el aumento de los costos laborales en países también de industrialización reciente. China es el primer ejemplo que se da, ¿verdad? Actualmente uno compara, por ejemplo, los precios relativos de la mano de obra en China con los de México. Vemos que México se ha vuelto hasta más competitivo. China de repente empezó a perder competitividad por eso mismo, lo cual en última instancia le pone un freno al outsourcing. Antes todos íbamos a producir a China, pero en la medida en que los costos laborales aumentan, nos devolvemos y tenemos este fenómeno que ya hemos empezado a ver del nearshoring y del reshoring. En cuarto lugar, un proteccionismo comercial ostensible. Es decir, la OMC, los tratados de libre comercio, hace 20 años estaban empezando a afilar sus dientes. Sin embargo, desde hace unos 10 años para acá, quizás del 2011, cuando se dio prácticamente por abandonada el intento por concluir la ronda Doha, la 10ª ronda de negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio, nos dimos cuenta que no había dientes ahí. Consecuentemente, empieza un proteccionismo comercial que no hemos podido controlar hasta la fecha. Y finalmente, también un factor importantísimo en explicar toda esta globalization es la transformación digital. Es decir, en la medida en que las plantas en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, empiezan a generar toda esta transformación digital, toda esta robotización, toda esta dependencia en más tecnología, disminuye la demanda por el otro factor de producción que es la mano de obra. Y consecuentemente no hay necesidad de exteriorizar, de exponer, de sacar esos procesos productivos, ya que
Con robots precisamente puedo hacer yo aquí en Estados Unidos lo que antes yo mandaba a Haití o a México o a Costa Rica o a Dominicana o a otro país. Entonces vemos nuevamente aquí una tendencia al reshoring. Todo eso iba funcionando más o menos con un cierto crecimiento del 3.5% hasta que suceden dos factores que han sido tremendamente duros, no solo para Dominicana, no solo para el Gran Caribe, ni para América Latina, sino para todo el mundo, ¿verdad? En primer lugar, la guerra comercial este-oeste, ¿verdad? Todo este tema del conflicto, sobre todo China-Estados Unidos, que vino a generar una ralentización del comercio, del cual fuimos también víctimas, ¿verdad? En gran medida en el mundo entero, esto tiene repercusiones, y sin embargo, esto se queda pálido a la par de los efectos económicos, comerciales y de inversión que la pandemia del COVID ha tenido sobre los flujos comerciales y de inversión. Todos sabemos ya qué es lo que está pasando, los números son tremendamente dramáticos, el comercio ha disminuido y la OMC establece o ha predicho que puede ser entre un 15 y un 30%, aún ha dicho que la inversión extranjera puede bajar hasta un 40% en el 2020, algo sumamente dramático. Dichosamente, la República Dominicana, al igual que otros países, incluyendo el mío, incluyendo Costa Rica, pero también Guatemala y muy pocos otros países, no han visto caer tan dramáticamente sus exportaciones. Dada su especialización relativa, dada su cercanía con mercados que necesitan lo que aquí se produce, los números se han mantenido, aunque han ido cayendo en algunos casos. Y sin embargo, no hemos visto todavía los resultados del tercer y cuarto trimestre del 2020. Vamos a ver, nosotros monitoreamos esto permanentemente desde el banco y estamos viendo qué es lo que está sucediendo. Todos estos resultados de los primeros meses probablemente cambien negativamente en la gran mayoría de los casos. De ahí que estamos definitivamente en una situación vulnerable, aun cuando países como el de ustedes y el mío están en una situación relativa mejor que muchos otros productos. La crisis también ha impactado la atracción de inversiones. Como les comenté, la UNCTAD establece o ha definido que para este año se cree que entre el 30 y el 40% de la inversión extranjera está on hold, es decir, no se va a llevar a cabo o no se está sosteniendo hasta este momento. Y si vemos, como lo vemos en este cuadro, el número de proyectos de expansión de inversión extranjera que había programados, vemos que más bien se ha empezado a caer. Y cuando los comparamos con los proyectos de enero a mayo del 2019, que se vieron 310 nuevos proyectos de inversión en estos países, hoy solamente estamos viendo aproximadamente en enero a mayo del 2020 menos de la mitad, a 140. Entonces, hay ahí un impacto muy complicado en estos días. Ahora, ¿qué implicaciones traen todos estos factores en el comercio y la inversión globales? Además de esa caída tan dramática, ¿qué es lo que podemos estar observando en el mediano, en el largo plazo, en torno a la reconfiguración del comercio y de la inversión? Y efectivamente aquí lo que se habla muy ampliamente es una reconfiguración de las cadenas globales de valor. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo impacta? ¿De qué extensión es? ¿Qué profundidad tiene? ¿En qué sectores hay más propensión a este tema del relocation, del reshoring, del nearshoring, etcétera? Hay algunas preguntas que todavía no están respondidas empíricamente y que las estamos tratando de resolver dentro del banco, pero requieren cantidad enorme de datos y de proceso, de tal manera que a finales de este año esperamos poder tener información mucho más clara. Por el momento, lo que sí sabemos es que efectivamente hay este proceso de movilización de las placas tectónicas de las cadenas globales de valor alrededor del mundo. Sabemos que aún antes de la guerra comercial, como resultado de la guerra comercial del 2019, un 13% de las compañías norteamericanas establecidas en China ya habían considerado salirse de China. Hoy con la pandemia probablemente el porcentaje sea mucho mayor. Sin embargo, no está claro que vengan necesariamente a nuestras costas. Es decir, ya hemos visto que Vietnam es uno de los grandes beneficiados, probablemente otros países, India, otros países en el sudeste asiático se posicionen, pero definitivamente que debemos considerar si América Latina y nosotros aquí en el Caribe y la Dominicana en particular está bien posicionado para ello, y sobre ello vamos a hablar en los siguientes minutos.
Pero entonces pensemos primero en qué sectores o qué factores pesan para tomar esas decisiones de relocalización. Porque la verdad es que se habla mucho de esa relocalización, pero no es tan fácil, es complejo hacer un desplazamiento de un vector operativo, de un vector productivo, de una parte del mundo al otro. No es algo que se haga ni fácil ni automático, no es barato, consecuentemente tienen que pesar una cantidad muy importante de factores para poder tomar una decisión de esas. ¿Y cuáles son los factores? Aquí hay algunos de ellos, quizás no podamos entrar en todos, pero quizás sí mencionar algunos. En primer lugar, la complejidad de la cadena global de valor en la que estamos involucrados. Es decir, hay cadenas que probablemente sí puedan desplazarse totalmente, o hay otras que puedan crear redundancia o necesiten esa redundancia para darle más resiliencia a toda la cadena y todo el ciclo productivo, o para depender mucho menos de ciertos proveedores en ciertos mercados, pero nuevamente va a depender de la complejidad. Para la industria automotriz, por ejemplo, es muy complejo tener diferentes proveedores de un solo producto de los miles que tiene que comprar para poder armar un automóvil alrededor del mundo. Le resulta muy difícil hacer la validación de 3 o 4 proveedores que tengan las mismas certificaciones, que tengan las mismas resiliencias, la misma estructura administrativa, los mismos protocolos de logística y comunicación con la empresa matriz, y consecuentemente es una decisión complicada, ¿verdad? Que no es automáticamente que se va a tomar. Además de que, recordemos, China también es un mercado muy grande y sumamente válido e interesante. Consecuentemente, quizás haya ciertas cadenas que quieran exportar hacia acá, que están allá, pero habrá otras empresas nuestras, de este lado del mundo, que quieren permanecer allá y explotar ese mercado también. Así que no es en automático, no es fácil, pero sí hay evidencia de que puede haber una atracción interesante de empresas para acá. La cercanía al consumidor final tiene mucho que ver, y relacionado con eso, la elasticidad precio de la demanda. Habrá productos en los que, por más seguro que tengamos y resiliente que sea la cadena, aun cuando, si eso va a implicar un sobreprecio, el consumidor no va a estar dispuesto a pagar ese sobreprecio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación. La logística y la facilitación del comercio que se dé en el lugar donde se va a relocalizar es sumamente importante, y sobre eso hablaremos en unos minutos. Los acuerdos comerciales, las reglas de origen para que podamos ajustar la producción y toda esa cadena de reabastecimiento de los insumos y que puedan cumplir con la regla de origen es sumamente importante. Los incentivos para atraer inversión. Que la zona franca tenga suficientes incentivos fiscales, no fiscales, de otra naturaleza, para poder satisfacer las necesidades y para que resulte realmente competitivo el lugar, es muy importante. Los acuerdos de cooperación tributaria, los acuerdos de cooperación aduanera, todo eso suma a la hora de tomar decisiones. Muy importante la capacidad tecnológica y la conectividad que haya en el lugar de destino, es esencial hoy por hoy, y sobre ello vamos a hacer algunas reflexiones luego. Los riesgos asociados al cambio climático son también muy importantes. Si estamos en la franja de los huracanes, va a haber ahí una reconsideración. Si estamos libres de esa franja, o si manejamos muy bien y tenemos buenos planes de contingencia para este tipo de emergencias, nos ganamos puntos, ¿no? Y finalmente el riesgo político. Donde hay mucho riesgo político, definitivamente que no es un lugar donde vayamos a llevar o a atraer inversión. Son temas sumamente que a veces parecen obvios, pero no necesariamente lo son, ¿verdad? Seguimos entonces. ¿Cuáles son los países en donde muy probablemente veamos? A ver, no me está pasando aquí el slide. Vamos a ver qué sucede aquí. Ahora sí, algunos ejemplos de industrias donde sí efectivamente se está visualizando hasta el momento algún tipo de interés, ¿no? Industrias que han crecido con el COVID-19, que sí las hay, obviamente. Todo lo que es las ciencias de la vida, o por razones muy obvias, la biotecnología ha empezado a explotar o ha continuado explotando. Los temas de logística, de manufactura avanzada, los temas de almacenamiento, de producción y manufactura están muy propensos a la relocalización y a la expansión. Y es muy importante observar que, sin embargo, a pesar de ello, hay decisiones sobre
dónde ubicar la sede y dónde ubicar la investigación y desarrollo se están sosteniendo por el momento. Son temas que se están esperando prudentemente a que haya más señales del mercado en función del avance de la pandemia y la reactivación productiva antes de poder tomar algunas decisiones al respecto. Pero ya tenemos algunos datos. ¿Hay oportunidades sobre planes de inversión presentes y futuros? Pareciera ser que sí. Y la información y las encuestas que se le hacen a los directivos de las grandes compañías nos dicen que un 55% de los nuevos proyectos, sobre todo de las empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa, ya han reiniciado la búsqueda. Estamos en lo que hemos llamado en 15 minutos de oportunidad que hay que aprovechar como país. 52% de los ejecutivos están llevando a cabo acciones para modificar sus cadenas de suministro, darles más seguridad, darles más estabilidad, darles más transparencia para poder prever eventuales situaciones disruptivas como estas y poder localizar fuentes alternativas de suministro. 55% de los directivos también esperan que sus proyectos recuperen sus planes de inversión en el último trimestre de este año. Así que, señores, es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Qué vemos? Digamos, en segundo lugar, ¿qué vemos de oportunidades en la República Dominicana? Y entiendo que tengo que ir acelerando también esto para poder escuchar a nuestros otros panelistas. Vemos hay un polo de recepción y manejo de carga internacional que está apuntando a la excelencia. Estamos viendo inversiones en AINA, en Caucedo, en aeropuertos. Ustedes conocen mucho mejor esta realidad que ustedes. Vemos que avanza en plan logístico nacional, en ingeniería en logística, en depósitos, en muelles, en grúas, etcétera. Y todas esas han sido claves de éxito, porque mejoran la competitividad, porque promueven el desarrollo tecnológico, el empleo, el ordenamiento territorial, la ordenación o canalización del tráfico, etcétera, etcétera. De tal manera que uno puede prever cosas interesantes en Dominicana. Cuando uno observa las exportaciones de China, y este documento se los voy a dejar a ustedes ahí para que lo analicen, y lo analiza a la luz de las ventajas comparativas reveladas de los países del Gran Caribe, uno ve que puede haber oportunidades para atraer ese negocio a toda esta zona. Aquí les estoy presentando, y los círculos más grandes son productos en donde nuestros países del Gran Caribe tienen propensión, tienen competitividad y consecuentemente podríamos pensar en algún tipo de atracción dirigida de inversiones hacia esos sectores. Vemos que en vehículos, en textiles, en maquinaria y equipo, etcétera. En México puede haber grandes oportunidades, pero también estamos viendo en Dominicana, también estamos viendo en temas de instrumentos y aparatos de medicina o cirugía, o sea, medical devices, las vemos en candados, cerraduras y cerrojos. Y si hacemos un zoom in hacia las oportunidades en Dominicana, vemos aquí ese cuadro, pero para la Dominicana, donde los grandes círculos son calzado, tejidos de algodón, joyería, raíces y tubérculos, ferroaleaciones, instrumentos y aparatos de medicina, ya lo habíamos mencionado, y hay otra gran cantidad de otros sectores en donde se puede afinar la mira de nuestros procesos de atracción de inversiones y traer estas empresas o traer estos clústeres y estas industrias hacia nuestras costas. Este dato se los dejo yo a ustedes para que lo vayamos analizando. Vemos también señales positivas en temas de facilitación del comercio que hemos estado dando, avanzando con la ventanilla única, implementando el programa de operador económico autorizado, la creación del Centro de Operaciones de Seguridad. Todo eso avanza y va en la buena dirección. Y también vemos que se ha avanzado respecto de ciertos mercados meta, como Estados Unidos, Europa, Asia y Centroamérica, en ciertas dimensiones de certificación, de equipamiento, de inventario, de puntos estratégicos para poder exportar hacia esos países. Todas esas son buenas señales. Sin embargo, los desafíos permanecen, ¿no? Y ustedes los conocen también como nosotros, que hemos trabajado más de 20 años con ustedes. El tema de la tramitología y la burocracia luce mal todavía Dominicana en algunos de los benchmarkings. La fragmentación institucional, la multiplicidad de actores que hay en los temas, sobre todo de comercio, de inversión, de promoción, de atracción, de aprovechamiento, de tratados, muchas veces no hay un panorama claro, ni hay un campeón público con el cual trabajar. Esperamos que este cambio de gobierno logre enfocarse en ese problema que lo hemos visto por 20 años y logre consecuentemente enfocar la atención hacia potenciar más el aprovechamiento de los tratados.
Vemos una falta de estrategia, focalización y proactividad en materia de competitividad sistémica y comercio y atracción de inversiones. Vemos un rezago digital, y ahí hay no es un regazo digital, es un rezago digital, una ausencia propuesta clara por parte del país y que puede nutrirse mucho de alianzas con competidores como Panamá, como Veracruz, e incluso pensemos sistémicamente el vecino de la par, Haití, puede perfectamente conformar una cadena de abastecimiento de producción muy eficiente si se hermana más estrechamente con la República Dominicana. No les voy a explicar yo todo lo que hacemos. Nosotros promovemos exportaciones, atraemos inversiones. Les estoy dejando todo esto por ahí, nada más darles algunos datos clave. Cada inversión en promoción de exportaciones, por cada dólar invertido, se generan desde 38 a 45 dólares de exportaciones adicionales. Hay que invertir en promoción de exportaciones. Y en atracción de inversiones es más dramático el impacto, porque por cada dólar invertido en atracción de inversiones hay hasta 190 dólares de inversión nueva. Todas estas inversiones son contracíclicas, pero se requiere una profesionalización de las entidades públicas, mucha coordinación con el sector privado y el empleo de herramientas tecnológicas 4.0 que en este momento en la Dominicana no hay y sí las estamos viendo en CINDE, en ProColombia, en ProChile y en otras agencias, obviamente en Estados Unidos y algunas pocas en Europa también. No les voy a explicar mucho de todos estos temas porque ya es mucho el tiempo y quiero caer en el último slide, que son los takeaways, que es lo que vemos en el futuro. En primer lugar, el contexto global es complejo y es fluido. Es complejo para todos, eso es lo bueno, que en este momento es transversal para todos. No es que quiera decir que consuelo, ¿cómo es que dice el dicho? De desgracia de todos, consuelo de pocos, ¿verdad? O de tontos, sino que realmente es un contexto muy, muy complejo para todos. Las oportunidades, como vimos, están identificadas por sector y se puede afinar y se debe afinar mucho más la mira y poner una puntería láser, ya no hacer disparos de perdigón, ¿verdad? De escopeta para tratar de abarcar muchas empresas, sino que hay que atraer inversión de manera muy, muy precisa. Esas oportunidades no se van a materializar automáticamente, hay que ir por ellas y se requiere un cuadro profesional para ir por ellas y mucho apoyo del sector privado. El enfoque regional apalanca y le da credibilidad a los esfuerzos nacionales, por eso es que creemos que es importante que también la dominicana hable muy de cerca con Haití, pero hable también con el resto del Caribe para poder coordinar esfuerzos y sobre todo si quiere ser un hub regional, que tengamos una única voz institucional, porque es mucha la dispersión de las vocerías, que promovamos ese hub logístico regional que me parece de excelencia y que, como lo dijimos, va en la dirección correcta. Hay que mejorar todavía infraestructura, interconectividad, ventanilla única. Hay que darle alfombra roja a los inversionistas extranjeros. Podemos promover la ventanilla, por ejemplo, única de inversionistas, que es una especie de ventanilla única, una sola plataforma electrónica donde todos los inversionistas hacen sus registros, licencias, permisos para establecerse y para expandirse. Eso definitivamente sube el nivel de competitividad del país. Todo esto promueve encadenamientos, atrae inversiones. Hay que acentuar la variable tecnológica tanto en materia de e-government como en transformación digital. O sea que hay que hacer una serie de plan de corto, mediano y largo plazo, empezarlo ya, es decir, que los impactos se sientan en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, los temas de facilitación del comercio y la inversión son sumamente útiles y necesarios. Los temas de reubicación el rediseño de la institucionalidad dominicana, eso es muy urgente. Para el mediano plazo hay que promover infraestructura que les ayude a ustedes a tener aún más competitividad y en el largo plazo definitivamente desarrollar más talento. Talento no es algo que se desarrolle rápidamente, tarda toda una generación en tener pues ingenieros, más cantidad de informáticos, etcétera, pero eso es lo que definitivamente hace falta. Estamos aquí como banco para ayudar en este proceso y para pensar juntos en todas estas circunstancias. Pero, nuevamente, tenemos 15 minutos de oportunidad y es importante que no lo dejemos ir. Agradezco mucho entonces la invitación, lo dejo aquí y quedo a disposición por si hubiera comentarios. Gracias, Alexander. Muchas gracias, Jaime. Muy instructivo
el punto de vista desde lo macro hacia lo más preciso en República Dominicana y lo más local y las acciones que recomiendas. A todos los participantes les recuerdo que pueden colocar sus preguntas en el chat de la plataforma y luego de los tres panelistas entonces pasaremos a preguntas y respuestas. Entonces, si por favor colocan en el chat sus preguntas, con gusto las responderemos al final. Pasamos entonces a nuestro próximo exponente, que es el señor Tulio Martí, para escuchar un poquito la perspectiva del sector privado. Tulio es ejecutivo y consultor empresarial con una amplia experiencia operacional y gerencial acumulada trabajando para empresas líderes globales, o sea, multinacionales como Johnson & Johnson, Baxter, Edwards y otras, desempeñando múltiples roles en las áreas de ingeniería, cadena de suministro, operaciones y liderazgo de plantas de manufactura. Actualmente se desempeña como consultor empresarial y director de servicios de consultoría de Steam Dominicana, empresa especializada en servicios de asesoría, consultoría y capacitación para la optimización de operaciones a empresas industriales y de servicios. Muchas gracias, Alexander, por la presentación y muchas gracias a la Cámara Americana de Comercio por la invitación a ser parte de este conversatorio y por poder compartir este tema con toda su audiencia. Este es un tema que es un tema amplio que podemos dedicarle mucho tiempo discutiendo. Y ya el señor Granados creo que hizo una excelente exposición sobre el contexto general que estamos viviendo a nivel de comercio internacional y los impactos que está teniendo y las oportunidades que se están generando. Yo quiero enfocarme sobre todo en esas oportunidades y en factores que son claves para la República Dominicana para poder aprovechar esas oportunidades y qué tenemos que hacer para poder sacar provecho de nuevo de esas oportunidades. Entonces, se ve mi presentación, ¿verdad? Perfecto. Definitivamente que estamos claros ya con los impactos que ha tenido toda la pandemia del COVID-19, como uno de esos impactos grandes ha sido en las cadenas de suministro, como ya bien explicó el señor Granado, y también pues cómo se abren incluso oportunidades para regiones como Latinoamérica, por toda la tendencia que se está dando, que es una tendencia que ya existía, y ahora lo que hace que se magnifica, se acelera con la pandemia hacia más movimiento de reshoring y de nearshoring. Entonces, claramente tenemos una serie de tendencias que crean oportunidades para nosotros como país. Tenemos todo ese tema de reestructuración de las cadenas globales, un proceso de desglobalización hacia cadenas más regionales, ya estuvo cubierto, y todo el tema también de que economías grandes, y sobre todo en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, están estableciendo políticas y medidas para poder recuperar su economía doméstica, y eso pues espera que produzca un flujo de reshoring. Pero entendiendo cómo eso se va a dar o cómo se puede dar, mucho de ese reshoring no va a acabar siendo reshoring. Hay muchas actividades que no van a volver necesariamente a los Estados Unidos porque no tiene sentido que vuelvan allá. Entonces, mucho de ese proceso potencial de reshoring lo que va es acabar como un proceso de nearshoring. Y todo el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que también pues lo que se espera es que lleve hacia una tendencia de que Estados Unidos busque crear un bloque comercial más sólido en la región con sus socios comerciales de Latinoamérica. Entonces, cuando miramos a la República Dominicana, pues nosotros tenemos, para poder sacar ventaja de eso, tenemos que saber hacer uso de lo que ya tenemos. Nosotros tenemos un sector exportador, que de hecho es exportador sobre todo hacia los Estados Unidos, sobre el cual nosotros podemos trabajar para poder ir detrás de estas oportunidades. Y si lo miramos brevemente, a esos sectores a los que me refiero, está el sector de dispositivos médicos, que ya fue mencionado, y que es hoy en día nuestro principal sector exportador dentro de las zonas francas, y de hecho uno de nuestros principales renglones de exportación de bienes del país. Pero tenemos también renglones como los productos eléctricos, que aunque está más enfocado, sigue siendo fuerte y ha tenido de hecho un crecimiento en los últimos años. Tenemos también un sector como el de confecciones, textiles, calzado, más tradicional, pero
la República Dominicana ha generado ventajas también en esos sectores, ha desarrollado capacidades de ser ágil, de proveer un alto nivel de servicio, cosas que incluso van en línea con muchas de las tendencias que se están viendo en un sector como el de la moda, que ya venía también moviéndose hacia una mayor regionalización por una serie de factores, y ahora, como decía, lo que sucede es que se intensifica. Tenemos también un sector de Business Process Outsourcing, de call center, outsourcing de servicios, que también tiene el potencial de seguir creciendo, damos un rol en la región con eso. Y indudablemente que hay otras actividades, y el señor Granados puso allí en su gráfico una serie de ellas. Hay actividades incluso interesantes para el país, como es el caso de la industria del entretenimiento, donde tenemos una serie de incentivos, y es uno de esos sectores que podría también estar buscando reshoring. Yo quiero enfocarme sobre todo en los sectores de manufactura, por lo que dije, porque tenemos ya una plataforma existente y podemos trabajar entonces sobre esa plataforma existente para poder tratar de capitalizar estas oportunidades de nearshoring. Entonces, lo que quiero enfocar es cuáles son los factores que se toman en cuenta por parte sobre todo de las empresas a la hora de evaluar decisiones de offshoring o específicamente de nearshoring. Y son múltiples los factores que van a entrar en juego. Las empresas van a tomar en cuenta un amplio conjunto de factores y el peso relativo va a variar también según el tipo de empresa, el tipo de producto, etcétera. Pero en general vamos a ver conjuntos de factores como este, ¿no? Y en algunos de ellos la clave es entender cómo valoramos, ¿no? Cómo se puede valorar a la República Dominicana frente a esos factores. Entonces, en algunos de ellos, pues nosotros tenemos una valoración favorable. Por ejemplo, en costo. Pero, y ahí tengo ahí dos asteriscos bien puestos. Nosotros hemos sido exitosos porque somos competitivos en costo de mano de obra y hemos logrado atraer operaciones donde eso es un factor importante. Y por eso tenemos hoy en día aquí un sector de manufactura en zona franca que se ha construido alrededor de operaciones de ensamble y empaque mayormente. Ahora bien, eso viene cambiando, ese perfil viene moviéndose hacia ya un conjunto de actividades con más actividades tecnificadas y con mayor contenido de know-how. Y ya entonces, en ese perfil, con ese cambio de perfil, una de las implicaciones es que el peso dentro de esa mezcla de costo de la mano de obra empieza a ser menor y otros factores empiezan a coger más relevancia, ya con costos como el costo de energía, el costo de transferencia de tecnología, el costo de sostenimiento de esa tecnología que transfiere. Entonces empiezan a ser también más relevantes. Y allí nosotros tenemos que mirarlo y entender que necesitamos ser competitivos a todos esos costos. Y hay tareas que tenemos que hacer para poder lograrlo, como un buen ejemplo sería el mismo caso del costo de energía, donde todavía a nivel regional nosotros no somos tan competitivos. Pero otras cosas son cosas que podemos decir que las tenemos, ¿no? Que son favorables, buenos incentivos fiscales, estabilidad política, todo el tema de barreras culturales y lingüísticas, que es una ventaja que tenemos como región, compartimos esa ventaja con el resto de la región, sobre todo para el caso de los Estados Unidos, ya que hay menos barreras cuando nos comparamos contra otras regiones del mundo. Entonces, hay otro conjunto de variables que tienen trabajo todavía pendiente, que tenemos que seguir mejorando. El caso de protección de la propiedad intelectual, seguridad jurídica, son cosas que hemos hecho mejoras, pero todavía, y sobre todo cuando nos comparamos contra nuestros vecinos regionales, pues no estamos en las mejores posiciones. La seguridad física, que quizá era algo que no era una preocupación, hoy en día hay que mirarla y es una preocupación, y dentro de esto, pues también pienso en el globo, ¿no? Temas como el que se mencionaba, el hecho de que estamos en la ruta de los huracanes, y eso es un factor que entra en juego cuando se toman decisiones de instalación de una operación. Si esa operación tiene un riesgo, pues es saber que va a estar en un sitio que es capaz de manejar las implicaciones de ese riesgo. Algo que es importantísimo, sobre todo para los ejecutivos de las grandes compañías, las compañías multinacionales, que tienen que ver con esta toma de decisiones, que buscan, ¿no? Buscan asegurarse también de que el sitio donde van a hacer una inversión sea un sitio que cuente con reglas de juego claras. Y eso es algo que nosotros también, aunque de nuevo también hemos ido mejorando, necesitamos seguir trabajando en todo el tema de institucionalidad, de poder mantener, independientemente de cambio de gobierno, cambio de funcionario, una capacidad de un mensaje claro de que somos capaces de mantener reglas de juego claras. Y a nivel de infraestructura, tenemos cosas favorables, tenemos una buena red de transporte interno, pero hay otras cosas, sobre todo cuando visualizamos que lo que necesitamos hacer o seguir haciendo es seguir atrayendo más actividad, en el caso de manufactura, que tenga mayor valor agregado, mayor contenido de tecnología, pues entonces también la demanda de infraestructura va a ser mayor. Y cosas como el agua, por ejemplo, pues puede ser una barrera para que ciertos procesos industriales se consideren ni siquiera para venir a la República Dominicana. Y así pues habría también otros temas según el tipo de proceso de industria a nivel de infraestructura, pueden ser también
un freno de no estar correctamente desarrollado en la República Dominicana. Ahí hace falta entender cuáles son las cosas que estamos tratando de atraer y asegurar de que entonces trabajamos en desarrollar las infraestructuras que ese tipo de actividad industrial necesita. Entonces, por último, hay un último conjunto de factores que es el que quiero enfatizar y sobre el que quiero entonces enfocar el resto de mi conversación, que son estos tres, ¿no? Que son los que yo entiendo que requieren, son relevantes y que requieren una atención especial de parte de nosotros. Disponibilidad de talento, disponibilidad de proveedores y disponibilidad de servicios. Y quiero entonces enfocarme un poquito ahora en qué implican esos tres factores y qué cosas nosotros tenemos que estar haciendo para poder desarrollar nuestro potencial. Empezando primero con el tema de desarrollo de capital humano. No voy a abundar mucho, yo creo que se entiende, ¿no? Pero es necesario, sobre todo a medida que pasa lo que dijimos, ¿no? De que estamos tratando, de que estamos teniendo un cambio en el perfil de la industria que tenemos aquí y que tratamos, ¿no? Para nosotros poder seguir atrayendo inversión, tenemos que seguir capitalizando eso, de que puedan venir actividades que sean de mayor contenido tecnológico, de mayor contenido de know-how, y eso requiere también que exista el capital humano correcto para eso. Y allí tenemos varias cosas que necesitamos seguir trabajando. Por un lado, tenemos un tema con el perfil de egresados que estamos generando en el país. La actividad de manufactura se nutre más que todo de carreras que vienen del área de lo que se llama en inglés el STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Sin embargo, nosotros, el grueso de las carreras que producen egresados aquí son derecho, mercadeo, educación, ciencias sociales. Y ya en un segundo plano vienen las carreras de esta área de STEM. Tenemos que mejorar también, en el punto anterior, pues tenemos que lograr que haya una mayor afluencia de estudiantes hacia esa carrera. Tenemos que hacerlas atractivas, tenemos que ver que esas carreras ofrezcan también un perfil de carrera para las personas, de manera que fluyan y que tengamos una mayor cantidad de egresados. Pero también tenemos que trabajar en especializar más la educación. A medida que nuestra industria se especializa, pues asimismo también se especializa la demanda de educación. Y nosotros no contamos, lamentablemente todavía, con un nivel suficiente de especialización en la industria, sobre todo cuando miramos los sectores que estamos tratando de desarrollar, dispositivos médicos, productos eléctricos, etcétera. Ahí tenemos una brecha. Y igualmente, muy en línea con eso, hay que desarrollar las competencias que esos sectores necesitan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay múltiples cosas que tenemos que hacer, pero un ejemplo, y una de las cosas que yo creo que partiendo también de cosas que ya están sucediendo, tomando como referencia al sector de dispositivos médicos, porque ha avanzado, ha dado pasos en este sentido. El año pasado, por ejemplo, se llevó a cabo un estudio de prospección para identificar cuáles son las proyecciones de talento, las necesidades de talento proyectadas que este sector tiene para los próximos 5 años en base a su estrategia de crecimiento. Y eso permite entonces proyectar qué volumen, ¿no? de talento se necesita y qué perfil de competencia tiene que tener ese talento. Eso ha servido para entonces iniciar un diálogo con las universidades y con todo el sector también de gobierno, de educación, para poder entonces desarrollar los programas que hacen falta y para poder también visualizar la brecha que tenemos en cantidad de talento, para también poner sobre la mesa iniciativas que puedan ayudar a cerrar la brecha. Y producto de eso, pues ya desde hace 2 años, pues estamos viendo en el caso de dispositivos médicos programas nuevos de maestría, de especialización, programas incluso a nivel del Infotep que se han desarrollado específicamente para ese sector y que están ayudando a producir que haya una fuente de entrada de empleomanía que viene ya con una preparación para ese sector. Eso es un ejemplo. La clave es cómo podemos usar ese concepto de prospección en el resto de los sectores que estamos tratando de atraer para entonces poder hacer un trabajo focalizado. Porque como bien se dijo en la presentación anterior, lograr cambios en capital humano lleva tiempo, ¿no? Y tiempo no es algo que nos sobre hoy en día. Y hay que arrancar temprano y hay que ser muy estratégico y muy específico en las cosas que se van a trabajar para que se pueda ver un resultado en un periodo de tiempo razonable. Entonces, eso es en cuanto a este tema fundamental de desarrollo de capital humano. El segundo que mencioné, desarrollo de proveedores. Y de nuevo, también va muy en línea, a la medida que tenemos una industria más demandante de tecnología, de mayor complejidad, en esa misma medida va a ser una variable importante el poder contar con una plataforma de proveedores para la industria. Y va a ser otra cosa que se va a tomar en cuenta cuando se esté trabajando en un proceso de nearshoring, las empresas que van a mirar, ¿no? Según el proceso que yo estoy tratando de transferir, pues qué yo necesito y qué existe donde lo voy a transferir, que lo puedo vincular y lo puedo complementar con mis operaciones, porque a la medida que yo logre eso, en esa medida reduzco complejidades, mejoro mi agilidad,
mejoro también mi comunicación con esos proveedores, la capacidad de trabajar temas de desarrollo, temas de calidad, temas de servicio, etc. Entonces, va a pesar el que yo tome una decisión si existe o no existe ese tipo de plataforma. Nosotros, lamentablemente, no tenemos una buena plataforma de proveedores locales. Estos sectores, sobre todo los sectores de zona franca de exportación, han crecido más bien como nichos desconectados de la economía local, y apenas recientemente es que hemos estado tratando de trabajar en cómo revertir eso, en cómo lograr una mayor vinculación con la economía local. Entonces allí hay que seguir trabajando en fomentar esas vinculaciones, en eliminar barreras que existen hoy en día, porque sencillamente tenemos regímenes fiscales diferentes, y hay trabas y cosas que hay que manejar para poder, por ejemplo, sencillamente vender, ¿no? de régimen doméstico al régimen de zona franca. Pero yo creo que lo más importante es el poder trabajar en desarrollar las capacidades de nuestros proveedores locales. Eso es fundamental. Y de nuevo también, ya dando también algunos ejemplos prácticos, usando también el mismo caso de dispositivos médicos, porque ya he avanzado en ese sentido también. ¿Qué se está haciendo ahora que es relevante y que puede ser positivo? Ya como parte de un proceso que se viene haciendo de identificar las barreras y de plantear acciones, pues entonces se está trabajando este año con apoyo, de hecho, del BID, de competitividad, de la ARD y de Adosonia, el Consejo de Zona Franca, en un programa a través del cual se está trabajando en una evaluación y categorización de proveedores locales. Y eso va a permitir una serie de cosas. Permite primero identificar dónde están esos proveedores en cuanto a sus capacidades versus los requerimientos y qué tienen que trabajar de una manera focalizada. Pero provee visibilidad, por un lado, a ellos como proveedores de cuáles son los requerimientos que tienen que cumplir y cómo hacerlo, y por otro lado, a las empresas compradoras de qué base tienen potencial de proveedores, además de que los involucra, los conecta, y ese involucramiento facilita que haya una transferencia de know-how. Y eso es algo que nosotros necesitamos acelerar, necesitamos fomentar, porque tenemos, de hecho, aquí empresas instaladas que son parte de algunas de las principales empresas globales, que tienen un montón de know-how, pero la clave es cómo y el reto es cómo nosotros fomentamos que haya una transferencia de ese know-how hacia la economía local. Entonces, ese es un elemento. Y el otro elemento es atraer proveedores internacionales en áreas que no tenemos desarrolladas todavía en la República Dominicana. Y eso es importante también y es relevante porque lo primero es básico, es fundamental. Tenemos que hacerlo para que haya también un derrame mayor de lo que existe y de lo que pueda venir nuevo. Pero para que todo ese proceso funcione, de nuevo, necesitamos esa plataforma de proveedores. Y hay áreas que no tenemos el tiempo de desarrollarla. Es más estratégico ir detrás de ciertos proveedores estratégicos también, que tengan cierto perfil, de que podamos integrarlo y que puedan también vincularse con la economía local para que nos ayude y nos acelere y nos ayude a crear esa plataforma de proveedores que nos haga todavía más atractivos y competitivos para esas potenciales inversiones de nearshoring que podríamos estar viendo en este proceso. Entonces, este segundo elemento de desarrollo de proveedores pues también es bastante fundamental y otro que necesitamos atender con un cierto nivel de urgencia. El tercero es el desarrollo de servicios, como decía, y allí pues entra, ¿no? Conecta, ¿no? Con uno de los temas centrales de hoy. Los servicios de distribución y logística son fundamentales. Somos una isla, ¿no? Tenemos manufactura aquí, pero estamos produciendo en nuestra isla para un mercado como el de los Estados Unidos. Para llegar allá, pues tenemos que hacer uso de los medios de transporte, de los medios logísticos. Así que es fundamental que nosotros logremos tener servicios logísticos de alta eficiencia, servicios logísticos que sean competitivos a nivel de costo y de servicio, y que estén digitalizados, porque una tendencia que también se ha maximizado es la transformación digital de todos los sectores, tanto el sector de manufactura como el sector de servicios, y el mismo sector de logística, como lo que está pasando en las cadenas de suministro, pues requiere seguir transformándose digitalmente, porque una de las variables que ahora coge relevancia al tratar de generar mayor resiliencia en la cadena es yo tener visibilidad, control de toda mi cadena, y eso se logra a través de una digitalización de todos los procesos de la cadena de distribución y de la cadena logística. Entonces, ese es un servicio fundamental, bueno que estemos trabajando e impulsando crear a la República Dominicana como un hub regional, porque eso nos va a facilitar y se va a complementar con el esfuerzo que hagamos para atraer también actividad de manufactura. Entonces, voy a ir más rápido ahora en los otros. El servicio de tecnología de información y comunicación son vitales, pero pensado no solamente en la infraestructura, que de hecho tenemos cierta infraestructura, aunque estamos también, de nuevo, no estamos en la mejor posición a nivel regional, aunque la tenemos, pero pensando también en que exista todo el apoyo para que ese proceso de transformación digital se dé. Eso es entonces fundamental. Servicios financieros que tienen que seguir existiendo, y los servicios de negocio, los value services, que van en línea con aquel concepto que decía el señor Granado de servicificación,
donde la manufactura se ha ido servicificando cada vez más y hay un conjunto de servicios que se necesitan, que son parte de los procesos de manufactura. Sobre todo se demanda más de ese tipo de servicios a medida que es más compleja la actividad. Y, igual que dije con el caso de los proveedores, tenemos que desarrollar una plataforma, para dar ejemplo, aquí yo me refiero a servicios como servicios especializados de ingeniería, servicios de laboratorio, servicios de consultoría. Tenemos que crearlos a nivel local y atraer también ese know-how y atraer también, hacer una mezcla, ¿no? Hacer atracción también de ese know-how a nivel internacional, que venga entonces a apoyar sobre todo la atracción de las industrias que estamos tratando de atraer. Esos son los tres factores que mencioné, pero yo añado un cuarto, y el cuarto factor que añado es la necesidad de promocionar y posicionar al país. De hecho, buscando información y referencia para este conversatorio, me puse a buscar allí correlaciones entre todo el tema de nearshoring y países en Latinoamérica. Y claro, encontré muchísimas referencias de México, encontré referencias de Chile, me sorprendió la cantidad de referencias que encontré de Colombia, encontré referencias a un país pequeño como Belice, encontré referencias de Costa Rica, no encontré ninguna referencia a la República Dominicana. Entonces, eso es un tema. Nosotros no estamos figurando en ese mapa, en esos foros de discusión donde se están evaluando las opciones. Nosotros de entrada no figuramos y eso es un hándicap. Eso es un hándicap difícil. Entonces, tenemos que seguir trabajando en posicionar a la República Dominicana en esos foros de discusión, en la cabeza de las personas que están sopesando ahora mismo y buscando qué van a hacer con estas estrategias nuevas ahora de mi cadena de valor y cómo lo voy a reestructurar. Tenemos que estar en las cabezas de esas personas. Por eso es necesario seguir trabajando de una manera inteligente para posicionar a la República Dominicana como un destino de inversión. Y creo que en la ponencia que viene después de la mía se va a dar un ejemplo concreto que nos puede ayudar a entender el tipo de cosas que podemos estar trabajando. Pero esto para mí es fundamental y hay que hacerlo de una manera estratégica. De hecho, esto tiene que ir acompañado de lo que decía el señor Granado, una atracción estratégica de inversiones. Tenemos que salir detrás de las áreas donde sabemos que tenemos el potencial. Tenemos que hacerlo de manera inteligente, de manera que podamos llegar, y las multinacionales grandes, sobre todo si vamos a tratar de atraer más multinacionales grandes, son complejas. Y hay que saber llegar a las personas que verdaderamente toman la decisión y que hacen las recomendaciones. Entonces, eso es un proceso de inteligencia que hay que saberlo llevar, que hay que involucrar en ese proceso a las personas correctas, personas que tienen ese conocimiento, ese know-how, para que ese proceso fluya. Y para tú poder llegar a donde esas personas y hacerle una propuesta que les resulte competitiva, que les resulte atractiva, para que entonces ellos se interesen en nosotros como una opción. O sea que este elemento, que aunque no lo tenía allí en la lista aquella, es también otro elemento fundamental. Entonces, básicamente, eso era lo que quería cubrir, ¿no? Y resaltar la importancia, ¿no? de 4 elementos comunes fundamentales para la República Dominicana para poder nosotros lograr capitalizar esas oportunidades de nearshoring. Y quiero cerrar entonces con un pensamiento, ¿no? Es que en realidad el mundo no va a cambiar. El mundo ya cambió. Lo que nos toca a nosotros ahora hacer nuestra parte. Así que la exhortación es a que sigamos nosotros trabajando de manera alineada en todos los sectores y con todo el apoyo de nuestro liderazgo nacional para que realmente logremos capitalizar estas oportunidades que se nos presentan ahora gracias a todo lo que viene pasando en el mundo. Con eso, pues, concluyo la presentación. De nuevo, muchas gracias a la Cámara por la invitación, muchas gracias a toda la audiencia. Quedo entonces atento a cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Creo que nos dejaste con ideas concretas de acciones y rutas que podríamos seguir tomando, analizando y tomando ahora y en el futuro. Y todos han hecho el énfasis que la ventana es corta y que son estos 15 minutos que tenemos de acción, o sea que es con premura que hay que hacer. Entonces, ahora le damos paso a nuestra próxima invitada, Silvia Cochón, graduada en Relaciones Internacionales y Diplomacia con una maestría en Negocios de la Pucamaima. Es actualmente encargada del Departamento de Promoción del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, con más de 10 años de experiencia trabajando para las zonas francas dominicanas en la atracción de inversión extranjera directa. Y creo que al final Tulio habló de promoción y posicionamiento de nuestro país, y creo que es una perfecta transición hacia lo que nos va a hablar Silvia. Adelante, Silvia, bienvenida.
Dale otro punto. Sale la presentación. Espérate, vamos aquí. No sé. Ahí se ve en pantalla, Silvia. Sí, pero ¿me escuchan? Te escuchamos y vemos en pantalla perdón. también la Ok. presentación. Antes que nada, agradecer a la Cámara y al Comité de Facilitación al Comercio por la invitación que nos hiciesen de estar aquí hoy con ustedes y compartir lo que desde las zonas francas hemos estado viniendo haciendo en materia de promoción y atracción de inversiones. En el año 2019, el sector cumplió su 50 aniversario. Y entonces, hemos visto en ese periodo de tiempo cómo las zonas francas llegaron a convertirse, a ser el mayor responsable de la diversificación e industrialización de la economía dominicana, contribuyendo significativamente en la generación de empleos formales y divisas, transferencia de tecnología y la atracción de inversión extranjera al país. Muchos factores han contribuido a este desarrollo, pero me gustaría mencionar tres. Sobre todo la estratégica localización geográfica, que nos ubica muy cerca de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y mayor mercado del mundo. La plataforma logística y la conectividad que hemos logrado desarrollar, así como el marco legal de incentivos que ha sido determinante para la atracción de inversiones, sobre todo en el sector de zonas francas. Estos sectores siguen siendo fundamentales hoy en día, sobre todo si queremos como país alcanzar la meta de convertirnos en un hub logístico regional, tal como ha sido planteado en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Meses atrás, y mucho antes de que comenzara la pandemia, desde las zonas francas nos veníamos preguntando si todas esas ventajas competitivas y esos incentivos con los cuales contamos, si lo estábamos realmente aprovechando al máximo para atraer más y mejores inversiones y empresas al país. Más recientemente hemos visto cómo factores como el Big China Bill, enfocado en empresas de dispositivos médicos, el China Plus One, los fondos del gobierno de Japón para motivar a empresas japonesas a salir de China, también los aranceles impuestos en los Estados Unidos a productos manufacturados en China, cómo se han constituido estos factores en excelentes oportunidades para la atracción de nuevas inversiones. Cada año, como sector de zonas francas, nosotros habíamos participado y participamos en una cantidad de eventos y misiones comerciales. Sin embargo, veníamos observando que como país, y Tulio lo mencionó y el señor Renaud también, veníamos observando que a veces economías más pequeñas contaban con programas de promoción internacional mucho más atractivos que el nuestro y que estaban atrayendo importantes inversiones a sus países. Buscando una estrategia diferente, acordamos hace un año trabajar con una consultora internacional. Para tales fines, nosotros contratamos a la firma norteamericana Conway, con sede en Atlanta, Georgia, para que nos ayudase a lograr un mejor posicionamiento y acercarnos a compañías globales. Los objetivos del programa lo que planteamos fueron muy simples. Nosotros necesitábamos crear conciencia e influir en los tomadores de decisiones. Para esto necesitábamos un acercamiento a firmas consultoras y los site selectors, porque al final son ellos quienes influyen directamente en los procesos de relocalización de las empresas en expansión. Por otro lado, necesitamos salir a comunicar de manera más efectiva todos los beneficios que ofrecemos, todas las ventajas que tenemos en el país para las empresas que se establecen bajo el régimen de zonas francas. Pero no tan solo era llevar el mensaje. Lo más importante que necesitábamos lograr era cómo convertir ese mensaje en negocios, cómo generar niveles más altos de compromisos y traer nuevos proyectos de inversión al país. El proyecto fue concebido en 3 fases e incluía cuatro elementos. El desarrollo de una marca DR Free Zones, el desarrollo de una página web y contenido de redes sociales, un programa de relaciones públicas y comunicaciones. Esto incluía fan trip de periodistas a la República Dominicana, así como entrevistas y reportajes que estaríamos llevando a cabo durante la participación del sector en eventos internacionales. De igual forma, la parte más importante del programa para nosotros era esa introducción del sector de zonas francas a las grandes firmas consultoras internacionales.
Ahí tenemos, porque todavía es un proyecto en ejecución y hay algunas acciones que todavía no se han terminado de desarrollar, la visita de consultores al país y también un roadshow por 2 ciudades claves en los Estados Unidos. Destacamos en esto que en agosto del año pasado, durante la celebración del 50 aniversario del sector, nos visitó un grupo de periodistas, entre ellos el señor Mark Aaron, quien es editor de la revista Site Selection. El señor Aaron nunca había venido al país y, sin embargo, luego de su visita han salido unas 3 publicaciones en menos de 8 meses sobre la República Dominicana y sobre las ventajas, no solo logísticas, sobre todo la ventaja que ofrecemos aquí en el país para la inversión extranjera. Por motivos del COVID, como le había comentado, algunas de estas acciones han debido posponerse, ya que no hemos podido traer esa prensa al país o esos consultores al país. Pero bueno, estamos trabajando en eso para meses futuros y también hemos ido replanteando otras cosas que podemos ir a hacer en el proceso. Hemos ido trabajando en publicaciones y entrevistas. Algunos de ustedes han visto que recientemente han salido publicaciones no solo en Site Selection, sino a través de Reuters y artículos en el New York Times, en Asia Cargo, así como otros medios internacionales. Por el momento en que estamos viviendo, existe una preocupación eminente por la disminución de divisas en el país. Hay un gran interés por parte del Estado en promover acciones que fortalezcan no tanto las exportaciones, sino también la atracción de nuevas inversiones. A raíz de la pandemia ha habido un crecimiento en la demanda y producción de equipos médicos y equipos de protección, conocidos como EPPs, lo cual ha generado oportunidades para nosotros salir a promocionarnos ante empresas que realizan importantes cambios, que están ahora mismo realizando cambios en su cadena de suministro. Ya diversos países, incluyendo los Estados Unidos, Alemania y Japón, han iniciado acciones para motivar a empresas originarias de estos, que tienen subsidiarias en China, a movilizar sus operaciones, ya sea a su país de origen o a países cercanos a él. En ese sentido, hemos estado trabajando en la identificación de empresas que se encuentran en este proceso o que hayan anunciado posibles expansiones en la región. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos utilizado distintas plataformas como Hoovers y también la experiencia de Conway en la identificación de clientes potenciales. De hecho, en la tarde de ayer estuvimos reunidos de manera virtual junto a la Embajada de la República Dominicana en Washington con una empresa de manufactura de equipos protección, a la cual recientemente estuvo dentro de unas 300 empresas que contactamos directamente a su mayor ejecutivo, y la empresa nos respondió con este acercamiento. Fue una reunión muy positiva y tenemos muchas expectativas de lo que va a pasar. Sí, definitivamente pensamos que hay una gran oportunidad para las zonas francas y para la República Dominicana de convertir el reshoring en nearshoring. Y la logística es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento. Para las zonas francas ha sido fundamental en el pasado y sigue siendo más fundamental ahora, porque abarca mucho más que el simple traslado de mercancía. Hoy en día los operadores logísticos han pasado de formar han pasado a formar parte de la producción de las empresas, asumiendo un rol muy importante dentro de la cadena de suministros de estas, haciendo labores de abastecimiento, almacenaje, distribución, entre otros. En nuestras zonas francas, por ejemplo, ya contamos con empresas que habían tenido operaciones y centros de manufacturas por años en el país, que recientemente han trasladado, ya sean operaciones logísticas o han instalado, en el caso de 2, su centro regional de cadena de suministro. Tenemos también operadores nacionales que se encuentran manejando operaciones logísticas regionales para multinacionales de dispositivos médicos, por ejemplo. El desarrollo de los centros logísticos y los servicios que estos ofrecen en el país son muy importantes para las zonas francas. De hecho, nosotros hemos venido promocionando estos servicios logísticos y el valor agregado de esto, no solo en nuestra página de promoción internacional, DR Free Zones, sino también a través de publicaciones y en los eventos internacionales en los cuales participamos. Desde el Consejo de Zonas Francas, desde las zonas francas, siempre hemos creído en la colaboración y en la armonía entre los sectores públicos y privados. Entendemos el rol del Estado es claro, o así lo entendemos nosotros desde el Consejo.
debe ser una vía para fomentar las inversiones y facilitar el comercio. Y eso siempre lo hemos tratado de hacer trabajando mano a mano con Adozone. Esto puede sonar muy simple, pero tal vez no es tan fácil. Lo que sí tenemos muy claro es que se necesitan, como decía Tulio, reglas claras, un apoyo constante del Estado, una mejor y mayor promoción de nuestras ventajas competitivas, el continuar fortaleciendo nuestros sectores productivos claves y como dije antes, esa alianza público-privada que siga trabajando mano a mano. Hasta aquí mi participación y quedo a la orden para las preguntas cuando se abran las mismas. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante el programa de Conway en que estamos. Muchas gracias a los 3 panelistas. Excelente información para nuestro Comité de Facilitación de Comercio de la Cámara Americana. Ha sido un honor y un placer tenerlos. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas y por su presencia. El comité ha tomado nota de todo lo que hemos hablado y vamos a seguir empujando muchos de los puntos que aquí han salido y de las ideas y acciones que han sugerido. Muchas gracias y que tengan un lindo resto del día. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. A la orden, señores. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hoy más que nunca, estamos aquí. Nuestro amanecer se hace más importante. Nuestro esfuerzo se hace más profundo. Nuestro amor se hace más fuerte. Hoy, cada uno de nosotros tiene el compromiso de que no falte nada. Hoy, nuestras manos se unen para cumplir con la promesa de que estamos trabajando día y noche para que puedas quedarte tranquilo en casa. Con la esperanza que deja el saber que estamos aquí para ti, para tu familia y para todos los dominicanos siempre. Grupo Rica. Seguimos porque los dominicanos somos imparables. Siempre hemos vencido las adversidades. Seguimos porque venceremos. Confiamos que lavarás tus manos, usarás mascarilla y estarás en casa para protegernos. Seguimos para llegar a cada uno de los hogares. Nosotros nos cuidaremos para servirle a nuestro país. Seguimos porque juntos somos más fuertes. Sabemos que compartirás y que tomarás distancia. Seguimos porque sabemos que algún día se detendrá para que todos con tranquilidad volvamos a reencontrarnos. Grupo SID. Con orgullo, trabajo por mi país. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación.
Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera.